Siempre pensaron que éramos inofensivos. Ese fue su primer error. Durante 86 años, la Tierra había sido parte del Consejo Galáctico. Seguimos sus reglas, nos sentamos en silencio en las filas de atrás, aplaudimos cuando nos lo decían y entregamos nuestra tecnología como buenos salvajes. Se reían de nuestra historia, se burlaban de nuestro pasado brutal y nos decían que finalmente nos habíamos civilizado al unirnos a ellos. Lo que no sabían era que nos estábamos conteniendo. Recuerdo el día en que todo cambió. Estaba destinado en Echelon Prime, el supuesto corazón de la diplomacia del Consejo. Torres impecables, cielos plateados, especies arrogantes de manos suaves y corazones aún más fríos. Yo ya no era un soldado. Me llamaban oficial de enlace humano, que en realidad significaba el terrícola mascota que sonríe cuando entran los verdaderos poderes. Pero cuando el Consejo votó para sancionar a la Tierra por incumplimiento, supe lo que se venía. Dijeron que nos habíamos negado a compartir todos nuestros datos militares, que habíamos violado su confianza. ¿Confianza? ¿Qué confianza? Les dimos reactores de fusión, avances médicos, estabilizadores climáticos. Ellos nos dieron órdenes. Y cuando pedimos mantener clasificado un solo protocolo defensivo, actuaron como si hubiéramos cometido crímenes de guerra. Las sanciones no fueron lo peor. Lo que realmente dolió fue cuando entregaron nuestros satélites de defensa orbital a los Drancari. Esa raza de lagartos de sangre fría nos odiaba. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Nos llamaban monos con delirios de grandeza. El Consejo pensó que ponerlos a cargo de los cielos de la Tierra enviaría un mensaje. Y vaya que lo hizo. Le dijo a cada ser humano nacido en la Tierra que nunca fuimos iguales a sus ojos. Que nuestro lugar era servir, no estar a su altura. El primer ataque ocurrió 11 días después, no en un campo de batalla, no en el espacio, sino en una estación de refugiados sobre Titán, la luna de Saturno. Una nave del Consejo, pilotada por un comandante Drancari, lanzó accidentalmente una barra cinética que atravesó el escudo del hábitat. 2.000 civiles desaparecidos, en su mayoría niños y médicos. Lo llamaron un trágico fallo técnico. Vi la grabación. No hubo ningún fallo técnico. A la mañana siguiente, la Tierra retiró a todos y cada uno de sus diplomáticos del espacio del Consejo. En silencio. Sin amenazas, sin discursos furiosos, simplemente se fueron. 3 días después, nuestros relés de comunicación se apagaron. No estaban interferidos, ni destruidos, simplemente desconectados, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Luego vino el silencio. Verán, lo que nunca entendieron, lo que nadie en esa opulenta cámara del Consejo se molestó en preguntar, fue porque la Tierra había permanecido tan callada durante tanto tiempo. Pensaron que teníamos miedo. No. Estábamos construyendo, preparándonos, no porque quisiéramos la guerra, sino porque sabíamos que llegaría. Para cuando el Consejo notó el silencio, ya era demasiado tarde. Enviaron una flota de reconocimiento para ver cómo estaba la Tierra. 5 naves capitales, 12 cruceros y más de 50 cazas, todos cargados con sensores de alta gama y traductores automáticos, probablemente esperando pillarnos violando alguna norma. Ninguno de ellos regresó. El mando del Consejo lo atribuyó a una anomalía natural. Una sobrecarga de un agujero negro, interferencia gravitacional. Escuché todas las excusas. No podían aceptar la verdad. Que la Tierra finalmente había dejado de jugar a ser buena. El día que la verdad los golpeó, yo estaba sentado en una cámara del Consejo llena de diplomáticos que todavía no tomaban en serio a los humanos. Vi cómo sus rostros cambiaban cuando llegó la alerta de emergencia. Un puesto de avanzada entero en el borde del cinturón berexiano, borrado del mapa. Sin rastro de atacantes, sin comunicaciones, solo cenizas y un único mensaje dejado en un impecable galáctico estándar. Ustedes derramaron la primera sangre. La Tierra responde al final. La sala se quedó helada. Uno de los ancianos, un político cascarrabias de 12 extremidades del cúmulo Hultari, finalmente dijo lo que ninguno de ellos quería oír. La Tierra se ha revelado. Yo no dije una palabra, solo observé, porque la verdad era que no nos habíamos revelado.
Simplemente estábamos siendo nosotros mismos por primera vez en un siglo. Seguían llamándolo un malentendido. Incluso después de que 3 puestos de escucha más se apagaran. Sin previo aviso, sin transmisiones, simplemente aniquilados en un parpadeo, el Consejo todavía se negaba a creer que éramos nosotros. El puesto berexiano había sido solo el comienzo. No disparamos armas nucleares. No enviamos flotas. Eso lo habría hecho demasiado obvio. Hicimos algo peor. Desaparecimos. La Tierra se apagó. No había tráfico de entrada ni de salida. Ni naves comerciales, ni diplomáticos, ni siquiera señales de piratas. Era como si el planeta se hubiera plegado sobre sí mismo y desaparecido del escenario galáctico. Cada puesto de avanzada conocido de la Tierra desactivó sus transpondedores. Cada canal de comunicación de IA se desconectó. Incluso nuestros proyectos de investigación compartidos perdieron de repente el acceso a todas las bases de datos de la Tierra. Y aún así, el Consejo se negaba a entrar en pánico, porque en el fondo querían creer que seguíamos siendo las mascotas inofensivas que pensaban que éramos. Aquellas a las que podían controlar con sanciones, intimidar con flotas estelares y silenciar con la vergüenza. No se dieron cuenta de que solo estábamos esperando a que cruzaran la línea. Yo era uno de los pocos humanos que quedaban en el espacio del Consejo. Técnicamente, un observador civil, aunque para entonces incluso eso era mentira. Tenía órdenes, silenciosas. Y no era el único. Repartidos por el espacio del Consejo, había docenas de nosotros al acecho, no para atacar, sino para observar. Y cuando llegara el momento, para ser testigos, porque la Tierra no solo estaba tomando represalias, estaba dejando clara su postura. El siguiente ataque golpeó la red Adrix, una enorme instalación de investigación que orbitaba los soles gemelos de Krells. Estaba protegida por 3 flotas, 30 redes de defensa automatizadas y 8 centinelas planetarios. Tecnología punta financiada por la mitad del Consejo. La usaban para mapear anomalías de materia oscura en todo el cuadrante. En su lugar, encontraron su propia destrucción. Todavía recuerdo el mensaje que se envió después. Corto, brutal, humano. Les dimos paz. Nos dieron tumbas. El Consejo convocó una reunión de emergencia. No solo la docena de especies poderosas de siempre, sino las 300 razas miembros. Intentaron presentarlo como si la Tierra se hubiera vuelto inestable, peligrosa. Algunos incluso dijeron que estábamos siendo manipulados, tal vez por el enjambre Sikh o alguna facción de IA renegada. No podían aceptar que la humanidad, el socio silencioso de la galaxia, ahora estuviera liderando su propia guerra. Necesitaban un chivo expiatorio. Y trataron de encontrar uno en mí. 2 guardias del Consejo me escoltaron desde mis aposentos antes del amanecer. Sin advertencia, sin cargos, solo miradas frías y el tipo de agarre que decía que la resistencia no terminaría bien. Me arrastraron a la cámara alta, una especie de sala ceremonial donde lidiaban con amenazas de alto perfil. Había estado allí una vez, años atrás, durante una disputa comercial. Entonces me había parecido majestuosa. Ahora solo se sentía vacía. Docenas de especies llenaban las cubiertas de observación. Sin vítores, sin indignación, solo curiosidad y miedo. La figura central, el arconte Telmar, una criatura anfibia e hinchada con agallas plateadas y una voz como aceite burbujeante, habló primero. Humano Alexander, estás aquí en representación de tu especie. ¿Qué tienes que decir sobre estos actos de destrucción atribuidos a los tuyos? Permanecí en silencio por un momento, recorriendo sus rostros con la mirada. Algunos apartaron la vista. Otros se encontraron con mis ojos, buscando alguna explicación que los consolara. Que hiciera que esto no fuera culpa suya. No les di ninguna. ¿Qué esperaban? Pregunté. Mi voz resonó más fuerte de lo que pensaba. Entregaron nuestra órbita a una raza enemiga. Mataron a nuestros niños. Y luego nos llamaron agresivos. El rostro de Telmar se endureció. A tu mundo se le ofreció toda oportunidad de cumplir con el consejo. Rechazaron la unidad. No, espeté. Respetamos la unidad. Dimos más que nadie. Dimos tecnología que ni siquiera podían entender.
Ofrecimos medicina que curó sus plagas. Nos contuvimos porque creíamos en la paz. Pero cada vez que dábamos, ustedes tomaban más. Y cuando dijimos, no, una sola vez, respondieron con la muerte. Siguió un silencio, denso y cargado. Otro anciano, un diplomático delgado con cara de zorro de los Visari, habló a continuación. Seguramente no esperas que creamos que la Tierra se aislaría voluntariamente y cometería actos de guerra. Todavía no lo entienden, dije en voz baja. Todavía creen que los necesitamos. Fue entonces cuando se cortaron las luces. No solo en la cámara, en toda la aguja del Consejo. Los cortes de energía en el espacio del Consejo eran inauditos. Su infraestructura estaba protegida contra toda causa imaginable. PMS, llamaradas solares, disruptores cuánticos. Esto no era un fallo del sistema. Era un mensaje. Las luces rojas de emergencia parpadearon. Las sirenas aullaron por toda la aguja. Pude ver a los guardias corriendo hacia las salidas, con los comunicadores encendiéndose. Todos parecían confundidos, excepto yo, porque ya sabía lo que significaba. La Tierra acababa de acceder a sus sistemas y los había apagado. Un momento después, un oficial de comunicaciones del Consejo irrumpió en la cámara. Hemos perdido las comunicaciones externas. La red planetaria está caída. Las defensas orbitales no responden. Pánico. Puro y delicioso pánico. Pidieron los protocolos de evacuación, pero ninguna de las puertas respondió. La aguja había sido bloqueada desde el exterior. La Tierra había desactivado el centro de control de la capital galáctica como si accionara un interruptor, y todo sin disparar un solo tiro. Telmar me miró con algo que no había visto en él antes. Miedo genuino. ¿Cuál es la demanda de su gobierno?, preguntó, con la voz baja. Negué con la cabeza. Siguen sin entender. Esto no es una negociación. Es la revelación. Durante 100 años, pensaron que la Tierra se había ablandado, civilizado. Pensaron que habíamos cambiado nuestro fuego por comodidad. Di un paso adelante, y los guardias no me detuvieron. Estaban demasiado ocupados revisando sus inútiles armas. La verdad es que los vimos por lo que eran, decadentes, arrogantes y débiles. Y sabíamos que tarde o temprano se volverían contra nosotros. Así que nos preparamos, en silencio, sin descanso. Y ahora, sonreí. Ahora van a ver lo que realmente somos. La pantalla detrás de mí parpadeó y cobró vida. Otro fallo, pensaron, hasta que vieron lo que se estaba transmitiendo. La Tierra. No una transmisión en vivo, una grabación. Docenas de ellas. Fábricas militares. Armas orbitales que no habían existido en ningún plano del Consejo. Máquinas de guerra impulsadas por IA que hacían que sus drones parecieran juguetes. Y lo peor de todo, el protocolo Arca. No tenían idea de lo que era, pero les asustaba. Observé cómo especie tras especie se daba cuenta de que el poder del Consejo nunca había sido real. Había sido prestado, robado, y la Tierra había dejado de prestar. Ese día, la Tierra no invadió. No ocupó, no pidió. Simplemente descorrió el telón y le mostró a la galaxia lo pequeña que era en realidad. El mensaje terminó y la cámara cayó en un silencio atónito. Nadie habló. ¿Qué podían decir? Entonces comenzó el segundo mensaje. Este no estaba pregrabado. Era en vivo. El rostro de un hombre apareció en la pantalla. Mayor, quizás en sus 50 y tantos, con severos mechones grises en el pelo. Sin medallas, sin títulos elegantes, solo una camisa negra lisa con una insignia de la Tierra detrás de él. Habló suavemente, con frialdad. Al Consejo Galáctico. Esto no es una declaración de guerra. Es una corrección. Durante décadas, la Tierra ha contribuido con conocimiento, recursos y paz. Ustedes respondieron con arrogancia, robo y violencia. Tomaron nuestra buena voluntad por debilidad. Confundieron la misericordia con la cobardía. Permítanme ser claro. No queremos la conquista. No buscamos la destrucción. Pero nunca más volveremos a estar por debajo de ustedes. La Tierra ya no es parte de su consejo. Y a partir de este momento, nunca nos verán venir.
La pantalla se apagó. Y en ese instante, cada una de las especies en esa cámara supo la verdad. La Tierra nunca había sido dócil. Simplemente habían estado demasiado ciegos para ver que la correa nunca estuvo en nuestro cuello. El consejo no cayó en un día. Primero se tambaleó, como un boxeador que acaba de recibir un golpe que nunca vio venir. La declaración de la Tierra los dejó conmocionados, pero todavía aferrados a la ilusión de control. Se convocaron reuniones cada hora. Subcomités de emergencia se formaban y disolvían en cuestión de horas. Debatieron sanciones, contramedidas, posturas defensivas. Nada de eso importaba, porque por primera vez en la historia galáctica registrada, la Tierra había guardado silencio y nadie podía hacer ni una maldita cosa al respecto. Pasé los siguientes 3 días encerrado en una cámara de observación de alta seguridad. Lo llamaron custodia protectora, pero se sentía más como una habitación del pánico. No fui interrogado. No fui acusado. Simplemente no sabían qué hacer conmigo. Era lo más parecido a un enlace que le quedaba a la Tierra. E incluso eso era mentira ahora. Uno de los guardias, un bruto de 6 ojos de las colonias Karati, finalmente rompió el protocolo y me preguntó, ¿por qué no lo vimos? ¿Por qué nadie vio de lo que era capaz tu especie? Lo miré fijamente durante un largo rato antes de responder. Lo vieron, dije. Simplemente no quisieron creerlo. Porque las señales siempre habían estado ahí. La Tierra era la única especie que había sobrevivido a 2 holocaustos nucleares autoinfligidos y aún así había logrado resurgir. Éramos la única civilización que había convertido la extinción en un arma varias veces, para luego enterrarla como si nunca hubiera sucedido. Habíamos colapsado nuestra economía, destruido ecosistemas, reconfigurado nuestro ADN, y aún así habíamos alcanzado las estrellas. El Consejo pensó que eso nos hacía impredecibles. Lo que no se dieron cuenta fue que nos hacía inevitables. La fractura comenzó el 4.º día. Los Drancari fueron los primeros en romper filas. Siempre habían sido los críticos más ruidosos de la Tierra, burlándose de nuestros instintos primarios y nuestra historia incivilizada. También fueron los que bombardearon la estación de Titán. Y ahora estaban asustados. Su colonia en Arak 7 se apagó de la noche a la mañana. Sin explosión, sin rastro de batalla, simplemente desapareció. 17 millones de los suyos borrados de la existencia. El Consejo asumió que fue un fallo en la red planetaria. Luego llegaron las imágenes de un dron. Una única nave humana flotando en órbita baja. Sin armas disparadas. Sin anuncios. Luego se desvaneció. El embajador Drancari irrumpió en la cámara principal del Consejo esa mañana, exigiendo una represalia militar total. La Tierra ha cruzado todas las líneas, bramó. Deben ser destruidos antes de que nos destruyan a todos. Pero los otros ya no estaban tan seguros. Los Visari, los Korn, el sindicato Lucari, todos se habían beneficiado de la Tierra. Se habían enriquecido con tecnología humana, expandido sus flotas con IA diseñada en la Tierra y curado sus enfermedades con medicina terrícola. No querían una guerra, especialmente una que no estaban seguros de poder ganar. La Tierra es solo un planeta, dijo alguien, tratando de sonar seguro. No pueden hacer frente a todos nosotros. Fue entonces cuando se filtraron las imágenes reales. El protocolo Arca. No era un arma del fin del mundo, era algo peor. El protocolo Arca era la estrategia de salida de la Tierra, no del Consejo, sino de la galaxia misma. Colonias ocultas, flotas independientes, miles de naves camufladas que transportaban a cientos de miles de civiles, soldados, científicos, biomas enteros, lanzados silenciosamente durante décadas al espacio profundo. No se estaban preparando para luchar contra la galaxia. Se estaban preparando para sobrevivirla. Porque la Tierra siempre había sabido que este día llegaría. Quizás no exactamente así, pero lo suficientemente cerca como para que eventualmente alguien pusiera a prueba nuestros límites, empujara demasiado lejos, rompiera algo que no pudiéramos perdonar. Y cuando eso sucediera, no pediríamos ayuda. Dejaríamos el fuego ardiendo a nuestras espaldas y simplemente nos marcharíamos. Después de que se difundieran las imágenes del Arca, todo cambió.
Las especies más pequeñas entraron en pánico. El comercio colapsó. Dos mundos miembros cerraron sus fronteras por completo, temiendo que la Tierra ya pudiera estar allí. Los clanes bancarios congelaron las transferencias de crédito interestelar, temiendo la interferencia humana. La mitad de los puestos de avanzada cerca de Sol retiraron sus flotas, no para luchar, sino para huir. Fue una confesión silenciosa, en realidad. Sabían que la Tierra se había estado conteniendo, y ahora no sabían qué más estábamos ocultando. Fue entonces cuando el Consejo se volvió contra sí mismo. Los Visari acusaron a los Khorne de albergar simpatizantes humanos. Los Jolari pidieron ataques preventivos en todos los sistemas adyacentes a Sol. Los Drankari comenzaron a atacar colonias fronterizas en defensa propia, desencadenando escaramuzas que no habían ocurrido en un siglo. La paz siempre había sido frágil. La Tierra fue solo el martillo que rompió el cristal. Lo observé todo desde el interior de una celda fría y estéril. Sin ventanas, solo noticias y alertas del Consejo. No hablé durante días. ¿Qué podía decir? La humanidad no había iniciado la guerra. Simplemente habíamos dejado de fingir que no la terminaríamos. Al séptimo día, alguien finalmente vino por mí. No un guardia esta vez, ni un diplomático del Consejo. Una mujer, aunque no humana. Parecía bastante humana, excepto que su piel brillaba débilmente con circuitos de datos incrustados, y sus ojos parpadeaban como transmisiones en vivo. Híbrida Corin, mitad orgánica, mitad máquina. No se presentó, solo abrió la puerta y dijo, «Te vas. Ahora». «¿Órdenes del Consejo?», pregunté. Ella dijo, «Están extrayendo todos los activos restantes. Estás en la lista». No pregunté cómo me encontraron. No pregunté cómo estaban de nuevo dentro de los sistemas del Consejo, porque ya lo sabía. Me llevó a través de túneles de acceso subterráneos que ni siquiera sabía que existían. Arriba reinaba el caos. Peleas, disturbios, rumores de un asesinato. La aguja se estaba derrumbando bajo su propia paranoia. Salimos a un hangar que nunca había visto. Oscuro, no registrado, completamente fuera de la red. Y dentro había algo que no pertenecía a ese lugar. Una fragata furtiva humana. Negra como el petróleo, silenciosa como la muerte. «¿Somos los últimos?», le pregunté mientras nos acercábamos. Ella no me miró. «Solo los últimos que verás». Al subir a la nave, me detuve y me di la vuelta. «¿Crees que esto termina en guerra?», le pregunté. Ella inclinó la cabeza, casi como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Luego sonrió. Una sonrisa amarga, rota. «Ya terminó», dijo. «Simplemente no te diste cuenta porque la Tierra no disparó el primer tiro». La rampa se selló detrás de mí. Dejamos la órbita en silencio. Horas después, la aguja del Consejo explotó. Sin advertencia, sin supervivientes. Una brecha de contención provocada por factores desconocidos, dijeron. Pero la verdad es que no hubo sabotaje. La destruyeron ellos mismos. Porque después del mensaje de la Tierra, después del apagón de los sistemas, después de la filtración de datos del protocolo Arca, el Consejo supo que ya no estaban a salvo. Ni de nosotros, ni de ellos mismos. La misma institución que construyeron, la estructura que les daba poder, se había convertido en un objetivo. Y como cobardes, hicieron lo que hacen todos los imperios moribundos. Quemaron la evidencia y huyeron. De vuelta a bordo de la fragata, me senté solo en una fría sala de metal, mirando una única pantalla, esperando. No sabía quién me contactaría. Quizás nadie. Quizás este era solo el final. Pero entonces la pantalla parpadeó y una voz llenó la habitación. No un rostro, solo una voz. Masculina, calmada, acento americano, creo. Familiar, pero distante. «Hiciste tu trabajo», dijo la voz. «Vieron lo que queríamos que vieran». Asentí. «¿Crees que vendrán por nosotros?». Una pausa. «Lo considerarán. Luego recordarán lo que les pasó a las colonias Drankari. Y lo pensarán de nuevo». Bajé la mirada. Mis manos aún temblaban. «¿Y ahora qué?». Otra pausa. Luego la voz respondió.
Ahora desaparecemos. Deja que se peleen entre ellos. Deja que la galaxia arda si quiere. La Tierra les dio un siglo de paz. Lo desperdiciaron. ¿Y nosotros? Pregunté. Simplemente desaparecemos. La voz no dudó. Construimos algo mejor. Entonces la pantalla se oscureció. Y por primera vez en mi vida, sentí lo que ellos debieron sentir cuando nos vieron resurgir de las cenizas de nuestra propia extinción. Miedo, no a la guerra, no a la muerte, sino a lo que sucede cuando la humanidad finalmente decide que ha terminado de jugar a ser buena. Las estrellas se veían diferentes ahora. No más brillantes, no más oscuras, solo más vacías. Desde la cubierta de la fragata furtiva, miré el silencio del espacio profundo, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. El Consejo Galáctico, un imperio que había gobernado la mitad de la galaxia conocida durante siglos, se estaba desmoronando. No porque hubiéramos bombardeado sus capitales o desatado superarmas. Habíamos hecho algo peor. Los habíamos vuelto irrelevantes. La humanidad había abandonado el escenario y toda la galaxia no tenía idea de qué hacer sin nosotros. No había hablado con otro humano en más de una semana. La nave era operada por una IA. Sin tripulación, eficiente, silenciosa, clínica. Solo yo y el zumbido de sistemas que respondían más a los pensamientos que a las palabras. Era solitario. Pero, de nuevo, la soledad era algo que habíamos dominado mucho antes de los viajes espaciales. La Tierra había estado sola desde el principio. Estábamos acostumbrados al aislamiento. Crecimos en él. La IA finalmente me contactó el día 10. Aproximándose al nexo Arca 3. Prepárese para la transición. Me incliné hacia adelante. Confirma origen. Es nuestro. Nexo 3 fue establecido bajo el protocolo Negro Alfa. Estructura de mando de origen terrestre. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Así que era real. Me habían hablado de las arcas durante mi entrenamiento, pero incluso entonces había sonado como un rumor. Naves fantasma lanzadas en secreto. Colonias en el espacio profundo enterradas dentro de caparazones planetarios. Flotas que nunca aparecían en ninguna carta estelar. La Tierra había esparcido su supervivencia como semillas al viento, esperando, observando, lista para crecer si las cosas salían mal. Y ahora esas semillas estaban despertando. La nave se deslizó a través de una nube de estática, más allá de una luna señuelo que ocultaba una anomalía gravitacional. Luego, sin previo aviso, el espacio se rasgó. No violentamente, sino en silencio, como una cortina que se descorre. Detrás de ella había una estación del tamaño de un pequeño planeta. Metal negro. Sin luces, sin señales. Hasta que nos acercamos. Entonces se iluminó como un latido. Nexo 3. Hogar. El interior del arca se sentía menos como una estación y más como un búnker construido por locos y visionarios. Cada pasillo estaba revestido con escudos cinéticos. Cada habitación podía convertirse en un bloqueo de combate en segundos. Había armas por todas partes, integradas en las paredes, ocultas en los suelos, incluso incrustadas en los techos. Tecnología civil fusionada con diseño bélico, como si alguien hubiera construido el paraíso y lo hubiera preparado para explotar, por si acaso. Y sin embargo, era hermoso, tranquilo, limpio, controlado, eficiente, como solía ser la Tierra antes de que empezáramos a jugar a los diplomáticos. Me recibió un hombre que parecía no haber dormido en semanas. Demacrado, de unos 40 años, corte de pelo militar, brazos como cables de acero. Sin placa con su nombre, sin rango, solo asintió y dijo, «Llegas tarde». La nave tomó el camino largo, respondí. Esbozó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Todo toma el camino largo ahora. Vamos. Me llevó a una sala de informes. Sencilla, circular, sin ventanas. Dentro había otros 6. Todos humanos, todos de mirada penetrante, silenciosos, curtidos. Nadie se presentó. Sin apretones de manos, solo reconocimiento mutuo. Éramos supervivientes. Éramos armas despertando en una galaxia que ya no tenía reglas.
El hombre, que seguía sin dar su nombre, se situó en el centro y activó una proyección holográfica en 3D. Docenas de marcas rojas parpadeaban por toda la galaxia. El consejo está acabado, dijo. Las facciones se están destrozando entre sí. Los Drancari perdieron 3 colonias por disturbios civiles. Los Visari ejecutaron a la mitad de su senado tras un intento fallido de alianza. Las redes comerciales se están derrumbando y todos miran por encima del hombro, buscándonos. Sonrió. Y deberían hacerlo. Uno de los otros, mayor, quizás ex fuerzas especiales por su aspecto, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que vendrán a por nosotros juntos? ¿Que intentarán algo? El hombre negó con la cabeza. No pueden. Ahora se tienen demasiado miedo entre ellos. La tierra era el pegamento. Nos dieron por sentados. Ahora están en pánico. ¿Cuál es nuestro movimiento?, pregunté. Hizo una pausa, miró alrededor de la sala y luego dijo lo que ninguno de nosotros esperaba. No nos movemos. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue de tensión, controlada, expectante. Se acercó al mapa holográfico y tocó un icono verde, un punto parpadeante en las profundidades del espacio inexplorado. Ese es el Nexo Arca 5. Se activó la semana pasada. Ahora tenemos 6 redes Arca completas operativas, autosuficientes, camufladas, armadas, cada una capaz de lanzar una defensa de nivel de extinción. Alguien silbó. ¿Y qué? Nos quedamos sentados en la oscuridad mientras la galaxia se devora a sí misma. Los miró, y luego a todos nosotros. No nos estamos escondiendo. Estamos dejando que la galaxia recuerde lo que pasa cuando la Tierra abandona la habitación. Y cuando finalmente regresen arrastrándose, porque se arrastrarán, nosotros decidiremos los términos. Esa era la estrategia. Dejar que la galaxia se pudriera. Dejar que sintieran la ausencia de la humanidad. Dejar que se destruyeran a sí mismos. Luego regresar, no como iguales, sino como arquitectos. Durante el mes siguiente, trabajé como parte del equipo de reconocimiento del Nexo. Nuestro trabajo era la observación. Nada más. Sin enfrentamientos, sin contacto, solo escuchar. Y lo que escuchamos confirmó todo. Los restos del consejo se estaban desmoronando. Los Drancari se mataban entre sí por el control de los territorios supervivientes. Una de sus lunas declaró la independencia y fue inmediatamente reducida a cristal por los lealistas en órbita. Los Visari intentaron formar una coalición de paz, pero fueron traicionados por 2 de sus propias especies, lo que llevó a un golpe planetario. Peor aún, seguían culpando a la Tierra de todo. Bien, que lo hicieran, porque cuanto más nos culpaban, más revelaban cuánto dependían de nosotros. Uno de nuestros drones de reconocimiento interceptó una transmisión de los Lucari. Intentaron replicar los sistemas de IA de la Tierra para estabilizar sus conglomerados bancarios. Salió mal. La IA provocó un colapso lógico en sus centros de datos, borrando billones en divisas. Rogaron por la ayuda de la Tierra. Sin respuesta. Y cuanto más callados permanecíamos, más desesperados se volvían. Para el tercer mes, 3 especies importantes habían comenzado a transmitir abiertamente mensajes al espacio profundo. Tierra, estamos listos para hablar. Humanidad, el Consejo ya no existe. Buscamos una alianza. Admitimos nuestros errores. Suplicamos su regreso. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. Nunca aprendieron. Todavía pensaban que la Tierra era solo otro jugador. Lo que no entendían era que la Tierra nunca había estado jugando a su juego. Simplemente habíamos estado observando. Y ahora estábamos construyendo el nuestro. Una noche, fui convocado de nuevo por el comandante sin nombre. Esta vez parecía diferente, más viejo de alguna manera, agotado. Me entregó una tablilla de datos. Nueva misión, dijo. Vas a volver. Lo miré fijamente. ¿Volver a dónde? Al espacio del Consejo. Parpadeé. No como diplomático, como un recordatorio. Tocó la tablilla. Una lista de coordenadas, nombres, ubicaciones de figuras clave supervivientes del Consejo. Líderes, científicos,
jefes militares. Algunos de ellos están tratando de reconstruir el Consejo en silencio, a puerta cerrada. La misma jerarquía, la misma arrogancia. No vamos a detenerlos. ¿Por qué no? Él sonrió de nuevo. Fría, silenciosamente. Porque queremos que lo reconstruyan. Luego lo tomaremos. Esa era la jugada final de la Tierra. Dejar que la galaxia se recompusiera lo suficiente como para mantenerse en pie. Luego tomarla, no con armas, sino con presencia, con control, silenciosa y estratégicamente. Nos convertiríamos en la sombra detrás de cada acuerdo comercial, el arquitecto detrás de cada tratado, el fantasma en cada sistema planetario. Ya no estábamos aquí para ser parte de la galaxia. Estábamos aquí para poseerla. Así que acepté la misión, de vuelta al espacio del Consejo, de vuelta a las ruinas de un imperio que una vez se rió de la Tierra. Caminé entre ellos como un fantasma. Sin insignia, sin anuncio, solo ojos y oídos. Y dondequiera que iba, veía lo mismo. Miedo. Susurraban el nombre de la Tierra como si fuera un dios o una maldición. Algunos nos culpaban de todo. Algunos suplicaban nuestro regreso. Pero ninguno de ellos se atrevía a levantar un arma porque todos sabían ahora que la humanidad nunca fue civilizada. Solo éramos educados. Y dejamos de serlo en el momento en que pensaron que podían controlarnos. La primera lección que les enseñamos fue el miedo. La segunda lección fue el silencio. La tercera, el control. Me movía como una sombra por los pasillos rotos de las ruinas del Consejo, ahora rebautizado como la Alianza Estelar Unificada. Un intento desesperado de reforjar lo que la Tierra había destrozado. Algunas especies aún se aferraban a sus títulos. Antiguos senadores, almirantes, delegados, pero todos tenían la misma mirada en sus ojos ahora. No hablaban entre sí sin mirar por encima del hombro. No tomaban decisiones sin comprobar primero quién estaba escuchando. Y yo me aseguraba de que supieran que alguien siempre lo hacía. Mi nueva identidad era impecable, fabricada, perfecta. El comando del Arca había quemado mi nombre real en el segundo que pisé el Nexo 3. La persona que solía ser ya no existía. Ahora era un consultor tecnológico independiente de un sistema fronterizo menor, fluido en 16 dialectos, con licencia en logística, estrategia, IA, infraestructura. El tipo de persona que nadie nota hasta que el sistema equivocado falla en el peor momento. Entonces escuchaban. Y yo me aseguraba de que lo que oían fuera siempre lo justo para mantenerlos dependientes. Me infiltré primero en el proyecto de recuperación Lucari, un esfuerzo torpe para estabilizar las rutas comerciales interestelares tras el colapso de la red bancaria central. Estaban desesperados, hambrientos, aferrándose a los últimos fragmentos de los sistemas de IA de la Tierra, la mayoría de los cuales apenas entendían. No sabían que yo había ayudado a diseñar esos sistemas 10 años atrás. No sabían que la Tierra los había construido con trampas y puertas traseras ocultas. No sabían que podía hacer colapsar toda su moneda en 10 segundos con un simple impulso neuronal. En cambio, suplicaron por mi guía. No podemos hacer que la cadena adaptativa se sincronice en todo el cuadrante, me dijo su oficial jefe de sistemas una noche, con las manos temblando sobre una consola brillante. Cada vez que estabilizamos un sector, otro colapsa. Es como si la maldita cosa estuviera infectada. Sonreí. No está infectada. Está hambrienta. Hambrienta. Me acerqué. Le falta contexto. Estos sistemas fueron diseñados para operar junto a la arquitectura cognitiva humana. Sin supervisión humana, se vuelven inestables. Pero no podemos recuperar a la Tierra. No necesitan a la Tierra, mentí. Necesitan a gente como yo. Me miró como si yo fuera la salvación misma. Y así, sin más, el lazo se apretó. En 2 semanas, tenía acceso al 63% de la infraestructura del proyecto de recuperación. Cada transacción de crédito, cada intercambio de recursos, cada manifiesto de envío. Reescribí protocolos en segundo plano. Pequeños cambios, nada llamativo, del tipo que no notarías hasta que fuera demasiado tarde. Cada vez que arreglaban un fallo, se creaba uno nuevo en otro lugar. Cada vez que intentaban optimizar,
El sistema solo necesitaba un poco más de mi ayuda. Y cada vez que me llamaban de nuevo, cedían un poco más de control. No era el único. Por todos los antiguos territorios del Consejo, los operativos de la Tierra se movían como humo. Ingenieros, asesores, consultores, nunca soldados, nunca con armas. Eso habría sido demasiado obvio. No, llegamos ofreciendo soluciones, paz, estabilidad, guía, y ellos lo devoraron como perros hambrientos. Porque mientras ellos pasaron el último siglo tratándonos como primitivos salvajes con un don para la guerra, nosotros los habíamos estudiado, entendido su psicología, mapeado sus debilidades, su orgullo, su paranoia. No necesitábamos flotas para conquistarlos. Solo necesitábamos acceso. Tuve mi primer vistazo a la nueva Cámara del Consejo durante una cumbre en Beltrix Prime. La llamaban la Coalición de Prosperidad Compartida, como si renombrar el desastre borrara el hedor del fracaso. La Cámara era más pequeña ahora, menos formal, con menos especies. La mayoría de los antiguos poderes se habían derrumbado o retirado por completo. No se me permitía entrar. Por supuesto, no oficialmente, pero no lo necesitaba. Los sistemas de control ambiental de la Cámara estaban conectados a una red logística que yo había ayudado a estabilizar. Eso significaba que podía oírlo todo. Cada conversación, cada soborno, cada negociación empapada de miedo. Y fue entonces cuando escuché la frase por primera vez. Deberíamos preguntar a la Tierra. Vino de un ministro Visari. Su voz era un susurro, pero cargada de agotamiento. Los otros no discutieron. Ni uno solo. Ni siquiera el representante Drancari. Lo que quedaba de ellos, de todos modos. Solo asintió y murmuró, si es que todavía escuchan. Todos rezaban para que todavía estuviéramos escuchando. Y me aseguré de que supieran que lo estábamos. Filtré un memorando 3 días después. No oficialmente, por supuesto, solo una simple transmisión rebotando en una docena de relés en la sombra, redactada cuidadosamente para que sonara como si no debiera ser escuchada. La Tierra no está interesada en reanudar su membresía plena. Sin embargo, la Tierra está dispuesta a apoyar los esfuerzos de estabilización independientes a través de intermediarios humanos experimentados. Una sola frase, pero lo cambió todo. De repente, las solicitudes llovieron. Asesores, mediadores, analistas de infraestructura, especialistas en redes de energía. No soldados, no diplomáticos. Operativos. La Tierra era ahora el imperio invisible. Nuestra influencia en todas partes, nuestro rostro en ninguna. De vuelta en el Nexo 3, informé al comandante en una de las salas negras del arca. La misma mirada gris, la misma expresión indescifrable. Revisó mis actualizaciones sin hablar. Podía sentir su mente procesando datos más rápido de lo que cualquier IA del Consejo jamás pudo. Después de un rato, habló. ¿Ves lo que está pasando? Sí, dije. Están volviendo arrastrándose, uno por uno. Creen que están contratando ayuda. Lo que están haciendo es arrendar su soberanía. Sonreí con suficiencia. Y no sabrán que la vendieron hasta que ya sea demasiado tarde. Se inclinó hacia adelante. Ya lo sientes. ¿Sentir qué? Se golpeó el pecho. El cambio. No respondí de inmediato, pero sí lo sentía. Al principio, esta misión había sido por venganza, por hacerles pagar por Titán, por los niños, por las mentiras, por las sanciones, por la forma en que hicieron que la humanidad se arrastrara mientras robaban todo lo que les dimos. Pero ahora era algo más. Esto no era solo un castigo. Era evolución. La Tierra había dejado de intentar encajar en el molde de la galaxia. Ahora estábamos remodelando el molde para que se ajustara a nosotros. Durante el año siguiente, la Tierra redefinió el orden galáctico, sin una sola declaración oficial, sin un solo movimiento de flota. Controlamos las rutas comerciales manteniéndolas. Monitoreamos las comunicaciones reparando viejos satélites. Dirigimos la seguridad mejorando las redes de defensa, y la galaxia nos dejó. Porque el miedo es un motivador poderoso. Y la esperanza es aún más peligrosa. Esperaban que fuéramos misericordiosos.
Esperaban que fuéramos diferentes esta vez. Esperaban que nuestro silencio significara que no los estábamos viendo fracasar. Pero lo estábamos. Cada paso, cada palabra, cada traición, estábamos allí. Y pronto la frase resonó más fuerte. En reuniones, en transmisiones, en los mercados, pregunta a la Tierra. Se hacían llamar el Pacto Horaxis. Una especie menor, en realidad. En los viejos tiempos del Consejo, apenas eran una nota a pie de página. Un pequeño cúmulo de planetas, una cultura orgullosa, sin verdadera fuerza militar. Habían contribuido poco, pedido menos. La Tierra les había ofrecido tecnología después de la guerra, reparaciones de infraestructura, copias de seguridad de sistemas. Lo rechazaron todo. Al principio, eso no importó. No todas las especies acogieron nuestra ayuda. No estábamos repartiendo folletos ni ofreciendo amistad. Ofrecíamos estabilidad, control. Podías aceptarlo y sobrevivir, o rechazarlo y pudrirte. Los Horaxis, sin embargo, hicieron algo diferente. No se pudrieron. Prosperaron sin la Tierra. Reconstruyeron sus sistemas dañados manualmente. Reestructuraron su economía sin acceder a los mercados Lucari respaldados por la Tierra. Ignoraron los protocolos de recuperación, incluso bloquearon las vías de datos vinculadas al arca. En una galaxia rota que se arrastraba para ponerse de pie, los Horaxis se mantuvieron por sí mismos y se aseguraron de que lo viéramos. Eso los hacía peligrosos. No porque fueran fuertes, sino porque eran la prueba de que era posible decir no a la Tierra y vivir. Ese tipo de desafío era contagioso, y no podíamos permitir el contagio. Fui enviado encubierto, no con armas, no con soldados, con una sonrisa, como de costumbre. Mi nueva identidad era diplomática esta vez. Un enviado comercial de la coalición de reconstrucción, alguna iniciativa falsa respaldada por restos del Consejo que ya no existían. Llegué con paquetes de datos llenos de tecnología útil, brillantes ofertas de logística y el tipo de chantaje lento en el que la Tierra se especializaba. Me recibieron cortésmente, aceptaron mis regalos, incluso me ofrecieron cena, pero nunca me miraron a los ojos. Y nunca usaron ni una sola pieza de nuestra tecnología, ni siquiera para escanearla. Su primera ejecutiva, una mujer alta de 4 brazos llamada Tal, se reunió conmigo en una cámara que olía a cítricos y metal. Sin guardias, sin ayudantes, solo nosotros. Ella parecía tranquila. Yo no. ¿Has visto en lo que se ha convertido la galaxia? Dije. Caos, piratería, hambruna. La Tierra ofrece estructura, un asiento en la nueva mesa. Estamos construyendo nuestra propia mesa, dijo sin parpadear. No durará. La galaxia está demasiado fracturada, y la Tierra tiene la intención de mantenerla así. Eso me tomó por sorpresa. No porque no fuera cierto, sino porque nadie lo había dicho en voz alta antes. Se inclinó hacia adelante. No viniste a ofrecer comercio. Viniste a probar cuánto nos arrodillaríamos. Me quedé en silencio. Entonces ella asestó el verdadero golpe. Preferimos arder. Informé al Nexo. No se sorprendieron. Son demasiado orgullosos, dijo el comandante, leyendo mi informe. Demasiado pequeños para amenazarnos, demasiado visibles para ignorarlos. ¿Cuál es la jugada?, pregunté. No respondió de inmediato, solo se giró hacia el enorme mapa estelar en la pared. Puntos pulsaban a través de él. La influencia de la Tierra sangrando hacia afuera como venas. Tocó el cúmulo Horaxis. 4 planetas, 12 lunas, un singular acto de desafío. Haz que sean irrelevantes. ¿Cómo? Sin violencia. Aún no. Solo aislamiento. Cortalos en silencio, financieramente, digitalmente, políticamente. Cada especie que comercia con ellos, marcada. Cada relé al que se conectan, interferido. Cada sistema al que acceden, con fallos. Conviértelos en fantasmas. Exactamente. Se volvió hacia mí. Y si aún así no se arrodillan después de eso, sabía lo que quería decir, y no discutí. La purga comenzó en una semana. Primero, los Lucari bloquearon el comercio con los Horaxis, no porque quisieran,
sino porque sus sistemas económicos estaban ahora tan entrelazados con los de la Tierra que no podían arriesgarse al desafío. Luego vinieron los apagones. Cada colonia exterior Oraxis perdió el acceso a los relés de navegación. Las naves de transporte fallaron en pleno salto. Las estaciones de suministro se apagaron. Sus quejas llegaron al nuevo centro neurálgico de la coalición, la voz de la Tierra detrás de una cortina de cristal, y fueron registradas, ignoradas y enterradas. Aún así, resistieron. Redirigieron rutas manualmente, extrajeron sus propios recursos, recurrieron a sistemas analógicos que no se habían usado en décadas. Y cuando su primera ejecutiva lanzó un mensaje a toda la galaxia llamando a la Tierra el Imperio de las Sombras, se volvió viral. La gente escuchó, no solo los rotos, no solo los rebeldes marginales y las colonias piratas. Incluso algunos leales a la coalición comenzaron a hacer preguntas. ¿Se está apoderando la Tierra? ¿Seguimos siendo libres? ¿Estamos cambiando la supervivencia por la esclavitud? Estaba sucediendo. La duda. La única cosa que la Tierra no podía permitir. Así que dejamos de estar en silencio. La segunda fase fue sutil. Expusimos la corrupción en las lunas de los Oraxis. Falsa, pero creíble. Videos falsificados, mensajes artificiales de informantes, documentos editados que mostraban dinero y trabajo esclavo. Lo filtramos anónimamente, dejamos que la galaxia lo masticara. Los Oraxis lo negaron todo. Lo llamaron una fabricación. Pero ya nadie escuchaba. La verdad no importaba. La percepción sí. Una por una, sus alianzas se resquebrajaron. El comercio colapsó. Las importaciones se desaceleraron. Comenzaron los disturbios internos. Y la Tierra observaba. Pero no colapsaron. No vinieron suplicando. En cambio, se volvieron hacia adentro, se retiraron de la política interestelar, se apagaron voluntariamente, cancelaron todos los canales diplomáticos. Se convirtieron en su propia fortaleza. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Y funcionó. Por primera vez desde que la Tierra comenzó su ascenso silencioso, alguien había resistido lo suficiente como para sobrevivirlo. Eso no era una victoria. Era una advertencia. Así que llegó la orden final. Simple, fría. Una línea. Acaba con ello. Me ofrecí voluntario. Tenía que hacerlo. Había estado allí desde el principio. Vi sus ojos, su orgullo, su esperanza. Y sabía que si los dejábamos en pie, más seguirían, más cuestionarían a la Tierra. Y la Tierra no estaba en el negocio de ser cuestionada. Llegué en medio de un eclipse solar. Apropiado, de una manera poética, una sombra adelantando a la luz. La cámara principal de los Oraxis estaba vacía, abandonada horas antes de que yo aterrizara. Lo sabían. Estaban esperando. Encontré a la primera ejecutiva tal en la cubierta de la torre de su capital. Los mismos ojos tranquilos, la misma voz. No estás aquí para negociar. No. Tampoco estás aquí para matarme. No. Se volvió hacia la vista. Estás aquí para borrarnos. No tenía miedo. Ni siquiera amargura. Solo cansancio. Resistieron más que nadie, dije. Se levantaron cuando otros suplicaron. Y no cambió nada. Cambió todo. Se volvió hacia mí. Su voz era un susurro. Vendrán por ustedes algún día. Negué con la cabeza. Recuerda, ya no les damos tiempo para construir sueños. No lanzamos una bomba, no disparamos un misil. Los enterramos en silencio. En 48 horas, cada sistema Oraxis fue marcado como zona de cuarentena. Cada frecuencia fue interferida, cada ruta de salto redirigida. Sus nombres fueron borrados de los registros comerciales, las cartas de navegación, los archivos culturales. Fue como si nunca hubieran existido. Incluso su memoria fue eliminada, digital, social, económicamente. Y la Tierra siguió adelante, como siempre hacemos. Pero algo cambió en mí. No me reporté durante 2 semanas. Pasé el tiempo en silencio a bordo de una nave oscura, flotando justo más allá de la frontera Oraxis, observando. Pensé que sentiría satisfacción,
pero todo lo que sentí fue una pregunta que no podía responder. ¿En qué momento nos convertimos en aquello que destruimos? Entonces llegó una transmisión, no oficial, no registrada, desde un satélite Oraxis que debería haber estado fuera de línea. Era solo una voz. La voz de Tal. A quienquiera que esté escuchando, todavía estamos aquí. Seguimos en pie. No necesitamos que nos recuerden. Solo necesitamos que sepan que se puede desafiar a la Tierra. La señal se cortó, pero el mensaje ya se había extendido. Fue interceptado, repetido, republicado en las redes oscuras, pirateado en colonias olvidadas, grabado en las paredes de los puertos espaciales. No un llamado a las armas, solo un recordatorio. La Tierra no era un dios. La Tierra podía ser resistida. Y eso fue el comienzo de nuestra primera amenaza real. No de los Oraxis, sino de la idea que dejaron atrás. Comenzó con un susurro. En una estación remota cerca de los anillos de polvo Cradle, un camarero le sirvió una bebida a un transportista de carga y dijo: «Dicen que los Oraxis todavía están vivos». El transportista se rió. «Son fantasmas, amigo. La Tierra los borró». El camarero no discutió, solo deslizó otro vaso por la barra. Por la mañana, se había grabado un mensaje en la pared del baño. Se puede desafiar a la Tierra. 2 días después, ese mismo mensaje apareció en un flujo de datos oculto, enterrado bajo la red de comunicaciones seguras de la coalición. Solo 6 palabras desplazándose sin fin. Sin firma, sin ubicación, pero todos sabían de dónde venía. Oraxis, o lo que quedaba de ellos. La frase se extendió como radiación, apareciendo en registros comerciales, en cajas de carga, en transmisiones de seguridad corruptas, grafitis en las puertas de los mamparos, inscrita en envíos de munición. No en voz alta, no violentamente, simplemente en todas partes. Nadie lo decía en voz alta, no en público, pero todos lo leían. Todos lo sabían. La Tierra había cometido un error. Silenció a un pueblo, y al hacerlo, lo hizo eterno. En el Nexo 3, lo llamaron un fallo técnico. En el Nexo 5, lo etiquetaron como un bache psicológico. Pero en el Nexo 1, el comando central del Arca no habló en absoluto. Simplemente escucharon y observaron. Para el segundo mes, 6 colonias menores que habían solicitado apoyo respaldado por la Tierra retiraron silenciosamente sus solicitudes. Sin razón oficial, sin comunicados de prensa, solo retiradas. Para el tercer mes, 2 de las empresas fachada de la Tierra fueron atacadas. Ciberataques a pequeña escala, nada crítico, pero dejaron mensajes. No son invisibles. Esta no es su galaxia. Recordamos. Los nombres adjuntos a los ataques eran alias, pero el código era de fabricación Oraxis. De alguna manera, en medio del aislamiento total, habían encontrado una forma de hablar con la galaxia. Y peor aún, la galaxia estaba empezando a responder. Me llamaron de nuevo al comando del Arca. La misma habitación fría, las mismas luces. Pero el comandante no estaba solo esta vez. Había otros 5, hombres y mujeres que no había visto antes. Impecables, concentrados, el tipo de personas que no parpadean a menos que se les ordene. Estamos iniciando la fase Omega, dijo el comandante. La contención no es suficiente. La influencia no es suficiente. ¿Cuál es la misión?, pregunté. Giró el mapa holográfico hacia mí. Destellos rojos parpadeaban a través de él. Colonias con crecientes simpatías hacia los Oraxis. Rutas comerciales ahora consideradas inestables. Estaciones con mayor actividad pirata, disidencia política o repentina independencia tecnológica. Estos sistemas no nos rechazan porque nos odien, dijo. Nos rechazan porque, por primera vez, creen que es posible. Y lo es, murmuró uno de los otros. Todos se giraron hacia él. No se inmutó. No matamos a los Oraxis, dijo. Enterramos sus sistemas, sus satélites, sus ciudades. Pero no los borramos. Todavía están vivos en algún lugar, transmitiendo a través de canales fantasma, alimentando de información a las colonias exteriores. Y la Tierra no tolera la infección, dije. El comandante asintió.
Vuelves al espacio del consejo. En silencio. Sin credenciales, sin respaldo. Encuentra la fuga. Encuentra la voz y silenciala. Miré el mapa de nuevo. Tantos puntos rojos. Demasiados. No será una sola voz, dije en voz baja. Ahora es un eco. Entonces mata el eco. Mi infiltración comenzó en Lunar 9, una colonia minera que orbitaba un gigante gaseoso en las afueras del antiguo Imperio Visari. Se rumoreaba que había simpatías por los Oraxis, pero no se había confirmado ninguna conexión directa, hasta que llegué. No eran pancartas ni disturbios. Así no funciona la rebelión cuando vives bajo la sombra de la tierra. Eran los ojos. La forma en que la gente me miraba cuando decía que era de la coalición de reconstrucción. Corteses, quietos, pero fríos. Luego lo vi, arañado en la parte inferior de una tubería de combustible en el muelle de servicio. Recordamos Titán. Esa fue la primera vez en años que sentí que algo se rompía dentro de mí. La masacre de Titán. 2.000 civiles bombardeados por naves del Consejo bajo el mando Drancari. Los niños de la Tierra. Los médicos de la Tierra. Habían muerto en silencio. Y la Tierra había esperado. Esperado. Construido. Quemado la galaxia por ello. Pero alguien más, alguien olvidado, también había llevado ese nombre. Titán no había sido borrado. Había sido recordado. No por la Tierra, sino por los Oraxis. La célula rebelde en Lunar 9 era pequeña. Cuidadosa. No se organizaban abiertamente. No marchaban ni protestaban. Imprimían libros de verdad, páginas, tinta, imposibles de rastrear. Uno de ellos llegó a mis manos a través de un transportista de carga que pensó que yo era uno de ellos. Solo un volumen delgado. Sin autor. Título: Cuando la Tierra parpadeó. Lo leí de una sentada. No acusaba a la Tierra. No gritaba. Simplemente hacía preguntas. ¿Cómo es la paz cuando se mantiene a punta de pistola? Si una especie debe cambiar su voz por la supervivencia, ¿ha sobrevivido realmente? ¿Puedes amar a tu Salvador y aún así temerle? La última página contenía una sola frase. El silencio de la Tierra fue el sonido más fuerte que jamás escuchamos. Me quedé mirando esa línea durante horas. Luego quemé el libro. No porque quisiera, sino porque entendí su poder. Las palabras se estaban convirtiendo en armas, y la Tierra sangraba por 1000 cortes de papel. El comando quería nombres, ubicaciones, mapas de los movimientos de resistencia. Me enviaron más adentro. Estación Krell, Drat Prime, Cinturón Sundive. A donde quiera que iba, el mismo mensaje resonaba. No somos enemigos, pero no somos suyos. Y con cada eco, el control de la Tierra se aflojaba. No de golpe, no en llamas, sino en retiradas silenciosas. En sectores que no respondían lo suficientemente rápido. En asesores del Consejo que se apagaban, en operativos del Arca que de repente desaparecían. No era un colapso. Era erosión. Y nadie la detenía. Ni siquiera yo. Porque algo había empezado a cambiar en mí. Solía creer en el dominio de la Tierra, en la lógica detrás de nuestra venganza, nuestro silencio, nuestro frío control. Pero ahora había visto lo que la Tierra había pasado por alto. El fuego que la Tierra temía nunca fue la rebelión. Era la memoria. Habíamos borrado los planetas Oraxis, pero no la verdad. Finalmente, los encontré. O quizás ellos me encontraron a mí. Fue en la tumba de Basser, una colonia de asteroides renegada fuera del espacio legal. Seguí una señal, codificada como un fantasma, rebotando en una docena de relés abandonados. Esperaba una guarida. Lo que encontré fue un santuario. Sin armas, sin guardias, solo gente. Docenas, quizás cientos, ingenieros, maestros, refugiados, algunos ex consejo, algunos ex coalición. Uno de ellos era Oraxis. Viejo, con cicatrices, un brazo menos, rostro curtido. Me miró en el momento en que entré y dijo: «Estás aquí para matar la historia». No respondí. Me sirvió una bebida, se sentó a mi lado. «Estuviste allí, ¿verdad?
en la aguja del consejo cuando la Tierra desconectó todo. Asentí. ¿Y todavía crees que este camino conduce a la paz? Ya no lo sabía. Se reclinó, cerró los ojos. ¿Sabes qué era lo que más temían los Oraxis? ¿Qué? Que un día ganaríamos. Eso me detuvo en seco. ¿Ganar qué? Esta guerra de silencio, el control, el poder. Que nos volveríamos como la Tierra, que olvidaríamos por qué resistimos. Y lo hicieron. Abrió los ojos. No, la Tierra sí. Esa noche, envié un mensaje al Nexo. Solo 5 palabras. Puede que hayamos ido demasiado lejos. No llegó respuesta. Nunca llegaría. Porque la Tierra no se disculpa. La Tierra no pregunta. La Tierra decide. Pero por primera vez, la Tierra no era la única que decidía. Los susurros se habían vuelto demasiado fuertes. Demasiada gente había comenzado a recordar. Y una vez que un recuerdo despierta, no puedes matarlo. El mensaje llegó al comando del arca a las 4 horas. No una transmisión codificada, no una señal táctica, solo una emisión pública. Amplio espectro, transmitida a todos los sistemas conocidos. Piratas, civiles, militares, desde Sol hasta los oscuros confines del antiguo borde del Consejo. Era su voz de nuevo. Tal, el fantasma de los Oraxis. No somos soldados. No somos gobernantes. No somos conquistadores. Somos el recuerdo que intentaron enterrar. Y todavía estamos aquí. No había amenaza en el mensaje, ni demanda, ni grito de guerra, solo esas últimas 4 palabras. Todavía aquí, aún presentes. Y por primera vez desde que se activaron las arcas, la Tierra no pudo silenciarlo. Porque el mensaje no provenía de un planeta o una estación. Venía de las tumbas de relés, la antigua red de comunicaciones preconcejo enterrada en sistemas abandonados, olvidada durante siglos. No estaban monitoreados, eran imposibles de rastrear. Y de repente, todos estaban escuchando. En 24 horas, más de 80 sistemas fronterizos se unieron al llamado. Algunos abiertamente, otros simplemente repitiendo el mensaje. Todavía estamos aquí. Resonó a través de las rutas comerciales, se coló en el software de navegación, apareció en los escaneos de carga, acechó los canales seguros, y la Tierra. La Tierra vaciló. No porque tuviéramos miedo de la guerra, sino porque esto no era guerra. Era recuerdo, y no habíamos construido ningún arma para luchar contra eso. Me ordenaron regresar al Nexo 1. No convocado, ordenado. Eso no había sucedido desde Titán. El comandante se reunió conmigo en el Salón del Pensamiento, donde se redactaba la política a largo plazo, donde los arquitectos del arca diseñaban el futuro del control. Solo que no estaba solo. Había otros, gente que no reconocía. Más jóvenes, más fríos, estrategas de sangre nueva, crecidos en el silencio, criados a la sombra de la victoria. Nunca habían vivido en la era en que la Tierra era humilde. Nunca aprendieron el valor de la moderación. El comandante no me saludó, solo habló. Han secuestrado la narrativa. No respondí. Hay sentimiento ahora en al menos 63 colonias. La gente dice que la ocupación de la Tierra es innecesaria, opresiva. ¿Lo es? Dije. Eso llamó su atención. Algunos se pusieron rígidos. Uno me fulminó con la mirada. El comandante solo me observaba. ¿Qué recomiendas?, preguntó, con la voz plana. Retirarnos, dije. Dejar que el mensaje se consuma por sí solo. No lo alimenten. No luchen contra él. El tiempo es nuestra mejor arma. Una pausa. Luego uno de los estrategas más jóvenes dio un paso adelante. ¿Y si no muere? La miré directamente a los ojos. Entonces quizás es hora de que nos preguntemos por qué está vivo. La sala se quedó en silencio. Porque había dicho lo que ninguno de ellos quería enfrentar. La verdad era que no habíamos creado la paz. Habíamos creado obediencia, y la obediencia tiene fecha de caducidad, especialmente cuando se construye sobre el silencio. La Tierra no respondió públicamente. No era nuestro estilo. Pero en silencio, redoblamos la apuesta.
Nuevas restricciones golpearon los sistemas fronterizos. Sanciones basadas en código, penalizaciones de licencias, recalibraciones de IA que casualmente interrumpían el comercio. No era abierto, pero se sintió. La Tierra estaba apretando la correa de nuevo. Y la correa mordió de vuelta. 3 días después, la autoridad portuaria de Beltrix, una vez un leal aliado comercial, declaró la neutralidad. Rompieron todos los contratos de reconstrucción, expulsaron a los asesores designados por la Tierra. No pidieron la guerra. Solo dijeron que querían volver a respirar. Ese mismo día, una colonia de la era del Consejo, la Puerta de Juno, reemplazó su IA con licencia terrestre por una red abierta construida por los Oraxis. Menos eficiente, menos estable, pero libre. El efecto fue inmediato. Otros siguieron. Los susurros se convirtieron en declaraciones. No somos antitierra. Simplemente no somos suyos. Nos arriesgaremos con el caos antes que con una paz controlada. Ya hemos tenido suficiente silencio. Estaba sucediendo. No de golpe, no explosivamente, sino como grietas en un glaciar. Y detrás de cada grieta, esperaba una inundación. De vuelta en el nexo, la tensión crecía. Un estratega propuso una campaña quirúrgica. Aniquilar los centros de resistencia conocidos y luego culpar a facciones piratas. Ruido, lo llamaron. Guerra de borrado. Otro sugirió el aislamiento digital. Apagar todo el sistema de relés durante una semana. Culpar a la interferencia solar. Limpiar las comunicaciones. El comandante no dijo nada, solo miraba los flujos de datos, observando crecer el desafío. Luego, una tarde, me convocó a solas. Sin audiencia, sin cámaras, sin rango, solo 2 hombres que habían visto demasiado. Sirvió una bebida. Whisky de verdad, no sintético. Me ofreció un vaso. Vi lo que tuviste, dijo. No dije nada. Construimos un nuevo orden, continuó, y por un tiempo funcionó. Pero no era paz. ¿Verdad? Bebí. No, dije. Era miedo. Asintió lentamente. Y nos dijimos a nosotros mismos que con eso bastaba. Nunca es suficiente. Exhaló con fuerza. Quiero salir. Eso me detuvo. De tu mando. Ya no. Les presenté mi renuncia ayer. No la aceptarán. No la pedí. Se terminó su bebida, luego me miró a los ojos. Creo que cometimos un error. Asentí una vez, y por primera vez desde la caída del Consejo, vi la duda en el hombre más inquebrantable de la Tierra. A la mañana siguiente, estaba muerto. Fuga en la esclusa de aire, registrada como un fallo de sistemas. Pero ambos sabíamos la verdad. Alguien había aceptado su renuncia después de todo. Ese fue el punto de inflexión para mí. No la transmisión de tal, no el mensaje, ni siquiera el susurro de la rebelión. Fue esa purga silenciosa, ese recordatorio de que la Tierra, mi Tierra, era ahora una máquina que se devora a sí misma. Así que desaparecí. Corté mi identificación, freí mi rastro neural, quemé mi nave. Me convertí en lo que la Tierra más temía, un fantasma con memoria. Vinieron a por mí, por supuesto. Equipos de recuperación de bandera negra, agentes susurrantes. Pero la Tierra me entrenó mejor que nadie. Y ahora usaba sus propios sistemas en su contra. Me moví de estación en estación, de planeta en luna. En cada lugar dejé una cosa atrás. Una historia. No una lección, no una diatriba, solo la verdad sobre Titán, sobre las arcas, sobre el costo del silencio, y sobre la única cosa que la Tierra nunca quiso que se volviera a decir. El día que el Consejo se dio cuenta de que la Tierra había estado jugando a ser buena. Se popularizó, porque las historias son semillas, y yo planté miles. Un año después, observé desde los anillos exteriores del enjambre Crien cómo la coalición votaba para disolver la supervisión central de la Tierra. No porque odiaran a la Tierra, sino porque estaban cansados de tener miedo. No eran desafiantes, simplemente estaban hartos. Y en ese momento, la Tierra finalmente se enfrentó a la única verdad que habíamos ignorado durante 100 años. No puedes gobernar la memoria. Puedes silenciar voces.
Puedes borrar nombres. Pero no puedes matar el momento en que la gente empieza a hacer preguntas. Las arcas siguen ahí fuera. Cientos de ellas, observando, esperando, planeando. Y quizás algún día resurjan. Intenten reconstruir el imperio de las sombras. Quizás aprendan. O quizás no. Pero en cuanto a mí, sigo moviéndome. Porque conozco a la tierra mejor que nadie. Conozco su orgullo, su poder, su oscuridad. Pero también recuerdo la parte que enterró. La parte humana. El alma desordenada, hermosa y desafiante de la tierra que una vez miró a las estrellas, no para conquistar, sino para pertenecer. Quizás la encontremos de nuevo. Quizás no. Pero seguiré contando la historia. Porque el día que la Tierra dejó de jugar a ser buena fue el día en que la galaxia aprendió que el silencio no es paz. Y la paz verdadera, solo puede existir cuando nadie tiene miedo de hablar.